Durante la Guerra Civil Española, tanto los soldados del bando nacional como los milicianos del Frente Popular se dedicaron a incautar documentos de sus prisioneros o de los registros que hacían en todas las zonas que tenían ocupadas. Y al acabar la Guerra Civil, los franquistas agruparon todo ese material incautado en el archivo de Salamanca, convertido por tanto en uno de los mayores archivos con documentación de personalidades reagrupado tras la Guerra Civil Española, archivo regentado por el Ayuntamiento de Salamanca. Cuando en el año 2004 el Partido Socialista del señor Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, no tenía la mayoría absoluta, y una de las condiciones que puso Esquerra Republicana de Cataluña, que en aquel momento tenía 8 diputados y era clave para la gobernabilidad, era que todos los documentos de los papeles de Salamanca que afectaran a catalanes fueran trasladados desde Salamanca hasta Cataluña para que quedaran a cargo de la Generalitat en lugar del Ayuntamiento de Salamanca. A Ignasi Guardans, eurodiputado por Convergencia y Unión. Señor Guardans, buenos días. Hola, buenos días. Su abuelo, vamos a recordarlo a nuestros oyentes, fue Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, autor del programa económico del nacionalismo catalán y ministro. Fue ministro de Fomento en 1918 y también de Hacienda entre los años 21 y 22. La primera pregunta, señor Guardans, documentos de su familia están aún a día de hoy en Salamanca, ¿verdad? Sí, los documentos que se llevó la CNT y la FAI cuando entró en lo que hoy todavía es el domicilio de mis padres en 1936, al principio de la guerra, está además muy bien narrado en un libro que se ha publicado ahora recogiendo el texto de un anarquista, ¿no? Las memorias de un anarquista que lo cuenta en primera persona, ¿no? 1936 entra la CNT y la FAI en ese domicilio y destruyen toda una serie de patrimonio, de elementos patrimoniales. Los libros se los llevan, buena parte de la biblioteca la desmontan. Y los documentos, cuando estaban dispuestos a empezar a quemarlos, la Generalitat en ese momento intercede, les convence de que están hablando de documentos importantes, porque como usted ha dicho muy bien, pues Francesc Cambó es un personaje clave en la política española del primer cuarto de siglo, y la política catalana. Y ante esa intercesión, pues deciden no destruirlos, una parte se va a un depósito de la FAI y otra parte se la queda la Generalitat en depósito también. Y esos son los documentos que mezclan documentos privados con documentos públicos importantes de su trayectoria política. Son los documentos que en 1939 se acumulan con otros tantos que requisa esa organización montada por Serrano Suñer y que van a parar a Salamanca. Por tanto, efectivamente, en Salamanca hay papeles de mi abuelo, papeles de entidad pública, por decirlo así, y papeles tan particulares como puede ser su pasaporte privado, ¿no? Esta medida contaba con la oposición radical del Ayuntamiento de Salamanca, que en ese momento ocupaba don Julián Lanzarote como alcalde del Partido Popular. Esto al final es la confirmación de algo que hemos dicho siempre nosotros, ¿no? No es la desmembración del archivo, es la desaparición del archivo. Todo el mundo se va a poner a la cola, hasta la Iglesia Católica, vamos, seguro. Y la masonería, y eso es la desaparición del archivo rotundamente, ¿no? Pero eso al final no va a ser así. Vamos a estar unos cuantos para impedirlo, si Dios quiere. Un comité de expertos del gobierno Zapatero, un comité de intelectuales expertos seleccionados por el gobierno Zapatero, consideró que el archivo, la parte del archivo que afectaba a catalanes, debía estar a cargo de la Generalitat y pronto debía trasladarse allí. Una decisión que no gustó al gobierno de Castilla y León del Partido Popular. Una comisión de expertos llevados del seguidismo tradicional de algunos intelectuales, han arrastrado su prestigio por el pesebrismo más radical y han seguido las instrucciones de quien les ha puesto ahí. Una lástima de personalidades del mundo de la cultura. Y que la prensa catalana consideró que fue una actitud demagógica por parte de Castilla y León. Mediáticamente, quien encabezaba la oposición a aquel traslado de los papeles de Salamanca era el periódico La Gaceta Regional de Salamanca, que por aquella etapa dirigía el veterano periodista don Íñigo Domínguez de Calatayud, que consideraba que mandar esos papeles era el despanzurre del archivo de Salamanca y que, según expertos que había consultado los salmantinos, no le correspondía a Cataluña tener esos papeles. Se está rompiendo España por algún lado y se empieza por el archivo. Estamos asistiendo a un nuevo chantaje de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña tiene agarrado por el cuello al presidente Zapatero y al presidente Maragall. Y es una de las condiciones del pacto de gobierno, la devolución
o mejor dicho, el expolio, el verdadero expolio del archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Yo estoy desolado. Las mismas personas que exigen sus papeles a una costa de romper el archivo de Salamanca están exigiendo también su estatuto a una costa de sentar las bases que puedan romper la unidad de España. Y si las telecomunicaciones de todos los españoles, incluidos los salmantinos, se pueden controlar desde Barcelona, ¿por qué los documentos de los catalanes no pueden estar depositados en Salamanca? Que alguien me lo explique. Sí, un momentito. Pero al final la cosa no dependía de expertos, sino de diputados. Y el Parlamento votó por mayoría el envío de los papeles a Cataluña, en una sesión en la que la ministra doña Carmen Calvo fue la encargada de defender el sí. Desoír la historia de este país y pretender nada más y nada menos que enfrentar a castellanos y leoneses contra Cataluña de manera completamente absurda, y naturalmente manipular, y eso es muy difícil de entender en política, los sentimientos de los salmantinos. Y yo creo que el colofón lo ha puesto hoy el portavoz del Partido Popular, que ha intervenido cuando ha dicho no hace falta que se haga nada en Salamanca. Y en la que el diputado del PP encargado de defender el no fue don Gonzalo Robles. No mareen ustedes más la perdiz. Aquí no hay de verdad ninguna reparación histórica, no hay de verdad ninguna defensa del patrimonio histórico o bibliográfico archivístico español. Aquí hay una necesidad política, hay la necesidad de cumplir con el tripartito, hay la necesidad de cumplir con los acuerdos políticos que ustedes tienen. Más destacado fue el debate en el Senado, porque el senador pepero, don Juan Van Halen, aprovechó para decir que consideraba al señor Lluís Companys un golpista. Aquí se habla mucho de golpismo. El golpismo hay que condenarlo en toda su intensidad. Salir al balcón, a dos balcones, uno enfrente de otro, de la Plaza de San Jaime, a proclamar el Estat catalán y enviar una nota combinatoria al capitán general para que se entregue. A mí eso en el 34 me parece golpismo. A lo mejor a ustedes no les parece. Yo condeno todos los golpismos, no solo unos contra otros. La medida fue aprobada. La prensa catalana hablaba de devolverán los papeles a Cataluña, mientras que la de Salamanca hablaba de se desmantela el archivo de Salamanca. Fernando Rodríguez, buenos días. Buenos días. El señor Rodríguez es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca. Esta mañana supongo que es especial para ustedes, señor Rodríguez. Bueno, este es un día negro para la historia de Salamanca, de Castilla y León, pero sobre todo para la historia de España, ¿no? Porque es el día en que se ha consumado el expolio de una parte del patrimonio histórico español, del patrimonio común de todos los españoles y, en definitiva, el desmantelamiento de una institución básica de la nación española, precisamente para servírsela en bandeja a quienes no creen en España y a quienes quieren considerarse una nación independiente de la española. El alcalde de Salamanca convocó unas manifestaciones contra el envío de esos papeles, en las que se usó como lema «venceréis, pero no convenceréis», la histórica frase de don Miguel de Unamuno, algo que no le gustó nada al nieto de don Miguel de Unamuno, que se declaraba un hombre progresista y que era partidario de que los papeles de catalanes volvieran a Cataluña. Segunda hora de la ventana, y ya saben que a la 1:00 PM unas 4.000 personas se han manifestado en Salamanca contra el traslado de los papeles a Cataluña. Este asunto está levantando muchas ampollas desde el 17 de noviembre, en aquel día en el que el gobierno aprobó la salida de esos documentos que fueron en su día incautados, en la Guerra Civil fueron incautados. Uno de los puntos más delicados de esta protesta ha afectado de lleno a la familia del intelectual Miguel de Unamuno. El Partido Popular ha utilizado la famosa frase «venceréis, pero no convenceréis», y nosotros le hemos pedido a uno de los nietos de Unamuno que nos explique su malestar. Miguel de Unamuno, muy buenas tardes. Gracias por venir a la radio. Buenas tardes. Venceréis, pero no convenceréis. Va ligada de una forma casi permanente a la memoria de su abuelo y a la figura de su abuelo, ¿no? Pues yo creo que sí. En fin, la relación entre esta frase y mi abuelo es, bueno, pues es como, no sé, si alguien oye, ¿qué diría yo? Ser o no ser, pues piensa en Shakespeare. Pues yo creo que esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, es una frase que automáticamente sugiere la figura de Unamuno, y sugiere la escena, y sugiere a quién y por qué se la dijo mi abuelo, que se la dijo justamente al bando vencedor en la Guerra Civil, al ejército franquista, que fueron los mismos que en definitiva robaron, por qué no decirlo, como botín de guerra esos archivos en Barcelona y se los llevaron a Salamanca.
ustedes advierten también en esta carta, y cito textualmente, cómo se estremecería en su tumba si les oyera, y cómo atronaría su voz nunca callada condenándoles. Pues sí, imagínese, bueno, si en aquel momento, en el Sancta Sanctorum del franquismo se levantó e hizo eso, y por supuesto podían haberlo matado. Venceréis, porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. Pues imagínese, ahora naturalmente pues su indignación sería absoluta. Y no solo su indignación, sino yo pienso que también su desprecio, ¿no? Porque en definitiva en esto, aparte de falta de honradez, lo que hay es una demagogia desatada, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas, cuántos de esos 4.000 pobres hombres que han ido hoy a la manifestación sabían hace un mes que existía ese archivo? Para no hablar de que hayan ido a leerlo, eso por supuesto nadie, ¿no? Pero la mayor parte de ellos ni lo sabían siquiera. Entonces hay una manipulación política evidente y demagógica, ¿no?, dentro de la política general del Partido Popular, para deteriorar al gobierno si pueden, y entonces utilizan lo que sea. Entonces toda esta pobre gente va allí. Algunos no serán pobre gente, unos pocos a lo mejor van pues por compromisos de partido, Sí, pero la mayor una parte, ideología firme, ¿no? Sí, pero la mayor parte pues no saben por qué van porque les excitan. Es fácil excitar las pasiones más elementales, ¿no? Los nacionalismos, yo soy de aquí, y esas cosas tan tontas pero tan funestas. Efectivamente, esto no es como quien reclama un cuadro que te han robado o un piano que alguien se llevó. Esto es un tema moral, es un tema mucho más amplio y solo tiene sentido en el contexto de una reclamación de país, en el que todo un conjunto de la sociedad reclama la restitución, la recuperación moral de lo que es los restos todavía de la guerra civil, que parece mentira que estemos hablando de esto, ¿no? Yo no sé lo que le viene a usted a la cabeza cuando oye declaraciones o reflexiones en voz alta como la que hacía estas últimas horas el alcalde de Salamanca, en el sentido de decir que la concentración de hoy viene a ser un poco una respuesta a que el gobierno catalán prepara una recepción de esos documentos como si se tratara, ha dicho, de botín de guerra. No, aquí el único botín de guerra es ese, ¿no? A mí me da mucha pena lo que veo en Salamanca, y yo estoy seguro de que muchos de los que se manifiestan hoy se arrepentirán muy pronto, muy pronto. Son como los hooligans en un partido de fútbol que no se ven a sí mismos cuando están gritando y perdiendo su propia dignidad. Porque es absurdo que Salamanca, que es una ciudad con una historia cultural, universitaria importantísima, identifique o vincule su propia identidad con las secuelas del odio, de la confiscación, y en el fondo inconscientemente que se hagan herederos de los que confiscaron, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y hablo en este caso, yo creo, pues los catalanes en general que estamos reclamando este tema, no solo la familia Cambó, en ningún momento se nos ocurre pensar, o pretendemos no pensar, que los actuales gestores públicos en Salamanca o el Partido Popular son los sucesores del franquismo, son los sucesores de los que se llevaron eso. Pero claro, cuando uno escucha determinados pronunciamientos, pues parece como si ellos se hicieran herederos de los que se lo llevaron, ¿no? Me parece una posición ridícula que en muchos casos está basada en la ignorancia. Probablemente no saben cómo fue a parar eso ahí, y no saben que además se deja una copia auténtica, una copia digital de todos esos documentos. Por tanto, en términos de investigación histórica, aquí no sufre nadie. El medio que más se volcó con los papeles fue la televisión pública catalana TV3, que ponía el foco en el cariz humano de ciudadanos catalanes que iban a poder tener el acceso a documentos de sus antepasados sin tener que viajar a Salamanca. Jacinto Soler Vives. Són cartes íntimes, per tant això no interessa a ningú més que a ells o a la família. No? Ignasi Mas va descobrir fa poc que el seu pare tenia papers a Salamanca. El meu pare tenia una habilitat per dibuixar extraordinària, però li agradava escriure. Als 29 anys em va estrenar una obra de teatre. Era secretari de l'Ajuntament de Manresa. Aleshores, al mateix temps, era advocat. A partir d'un expedient que s'ha trobat a Salamanca, ha descobert ara que era maçó. Ha desaparegut, però, l'obra literària que li van requisar. I si és cert que molta part de papers que es van endur n'han fet pasta de paper, això no ho recuperarem mai més. Només que recuperés una sola de les seves poesies o una sola de les seves obres de teatre, jo me n'aniria a peu a Salamanca.
A favor i en contra de la restitució dels papers a Catalunya, divisió com la dels bars de la plaça Mayor, les torres, que freqüenten més els populars, i el Novelty, que fateria centenària on és més habitual veure-hi la gent del PSOE. Aquí feia cada dia el vermut el novel·lista Torrente Ballester, que va prendre significació especial en una de les primeres grans manifestacions contra el trasllat dels papers. Aquí, però, també avui s'hi ven amb naturalitat cava català. En los principios de la transición se han devuelto documentos a muchas familias, ¿verdad? Que familias afectas al régimen de Franco se han devuelto muchos documentos en los años 50 y en los años 60. ¿Dónde estaban los que ahora defienden esto? No sé cómo. ¿Dónde estaban cuando esos documentos salieron en los 50 y en los 60? Esto acaba siendo la demagogia más burda de quien se tendría que dedicar a su tajo, que es su ayuntamiento y su archivo municipal. Desde que usted está al frente del gobierno, la Comisión de Telecomunicaciones se ha ido a Cataluña. El archivo de Salamanca se va a fragmentar para irse a Cataluña. Pero, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Es que todos los españoles tenemos una enorme deuda histórica, incluso las comunidades más pobres, con la rica Cataluña? ¿O es que le tienen a usted muy pillado, más pillado de lo que parece, sus socios de Esquerra y del PSC? Creí que podías decir. Bueno, vamos a ver.